Promesas para uno de los momentos importantes de esta edición de Televisión Pública Noticias. Fue anuncio en el comienzo de esta edición la charla con una de las personalidades más importantes hoy que tiene la República Argentina. Vamos a ir a nuestro móvil, que tiene también un gran invitado, un invitado de lujo. Primero saludo a Magalí Arens. Magalí, buenas noches. Buenas noches, Ariel. Como decís, hoy nos acompaña Raúl de la Torre, periodista y economista de nuestro canal, y junto a él damos inicio a esta entrevista al ministro Martín Guzmán, un funcionario con uno de los desafíos más grandes en medio de la pandemia, que es el de renegociar la deuda y además reencender la economía nacional. Buenas noches, ministro. Muchísimas gracias por recibirnos. La primera pregunta es, sin menospreciar a la salud, ¿cuánta más cuarentena puede soportar la economía? Bueno, lo que hemos definido es que lo primero es la salud. Ese es el principio que va a regir a la política, al hacer políticas en general, y por lo tanto tendremos que tomar medidas para lidiar con una cuarentena que se va a ir adaptando a cómo evolucione la cuestión del coronavirus, pero que tendrá que durar lo que tenga que durar en sus variantes para asegurarnos de que estamos protegiendo la salud de las argentinas y los argentinos. Vamos a hablar después, ministro, del tema de cómo se cruza este río de la cuarentena y cómo llega la economía del otro lado. Pero antes, quería preguntarle por la deuda. Estamos en una instancia muy importante, va a haber reuniones con bonistas o contacto con bonistas esta semana. Hay una fecha fijada el 8 de mayo para el cierre de esta etapa. ¿Cómo está transcurriendo estas negociaciones desde su punto de vista? Bueno, sí, justamente esta semana vamos a estar teniendo lo que se conoce con el nombre de roadshow, que son reuniones que normalmente se hacen en persona, dadas las circunstancias del coronavirus, las vamos a estar manteniendo de forma virtual y vamos a continuar con las conversaciones que venimos manteniendo sobre la base de la buena fe, presentando la propuesta que ya está presentada, pero discutiendo ciertos detalles y la razonabilidad de la propuesta. Esto ya se viene haciendo hace tiempo y se va a continuar haciendo esta semana. Como hemos dicho unas cuantas veces, nosotros lo que buscamos es darle condiciones a Argentina para que se pueda poner de pie, para que la economía, una vez pasado el coronavirus, pueda volver a crecer y que ese crecimiento se pueda sostener en el tiempo. Y para eso es necesario reestructurar la deuda de la forma en que estamos buscando hacerlo. Y apuntamos a que los acreedores de Argentina entiendan que ese también es el mejor camino para ellos, porque esta propuesta que estamos haciendo es una propuesta de buena fe en el sentido que refleja lo que Argentina puede pagar. Y lo que le conviene a todas las partes es que la economía tenga condiciones para recuperarse y de esa manera que se pueda cobrar lo que se puede cobrar. Hubo algunas expresiones duras de parte de representantes de los bonistas, inclusive en la previa, en el sentido de que eran capaces de esperar otro gobierno si este gobierno no lo satisfacía. La verdad, particularmente prefiero que critiquen al ministro y que no, como en otros tiempos, lo felicitaban y le agradecían lo que hacía más por los bonistas que por el país, ¿no? Pero en estas circunstancias, este tipo de ataques, agresiones, que inclusive mereció en las últimas horas una defensa del presidente de la Nación, Alberto Fernández, ¿cómo le caen a su función? No, esto es parte del proceso, es absolutamente lógico, hay mucha tensión, hay mucha frustración también porque hubo un momento en que los bonistas apostaron a Argentina, apostaron a obtener retornos altos, que fue durante el gobierno de Macri, y bueno, la realidad es que la economía no anduvo bien, ese modelo económico terminó en un colapso y la realidad es que hoy Argentina no tiene capacidad de pago, y por eso debe hacer una reestructuración. En esas negociaciones obviamente que hay tensiones, pero es normal que así sea. Sería realmente más preocupante si los bonistas estuvieran elogiándome, ¿no? Si estuviesen diciendo qué bien el ministro de Economía. A mí cada uno defiende sus intereses. El interés de los bonistas es cobrar, tratar de extraer lo máximo posible a Argentina. Mi función es defender los intereses de las argentinas y de los argentinos, y en eso estamos trabajando. ¿Y sigue siendo un reclamo de parte de algunos sectores de bonistas el tema de un mayor ajuste fiscal, un mayor sacrificio para pagar, para honrar la deuda, como dicen a veces? ¿Estamos en condiciones de reafirmar esto de que nunca más un acuerdo que signifique un sacrificio
o algo incumplible para Argentina, como lamentablemente la historia lo ha mostrado tantas veces? Bueno, nosotros no hacemos promesas que se puedan cumplir, y ese es el compromiso que estamos tomando. Estamos haciendo una oferta que, como digo, es una oferta de buena fe porque es una oferta que podemos cumplir. Y de poco serviría ofrecer algo que después no se puede cumplir. Significaría patear el problema para adelante, dejar a Argentina bajo un manto de incertidumbre que nos terminaría dañando, terminaría socavando las bases del desarrollo social. Y efectivamente los bonistas plantean que Argentina debería tener un sendero de mayor ajuste, y por lo tanto si hace más ajuste podría pagar más, pero eso no es sostenible. La economía argentina ha venido transitando ese camino, ha habido una contracción muy fuerte del gasto en los últimos años. En los últimos 4 años el gasto público primario se contrajo en 5,6% del producto, y eso no funcionó. Eso terminó generando una contracción de la demanda en la economía, en el agregado, que resultó en menos actividad económica. En 3 de los últimos 4 años el producto de la economía argentina cayó, viene cayendo en 2 años seguidos. Y a esto se le suma la situación del coronavirus, que es una situación dramática en todo el mundo, que no tiene precedentes, y nosotros necesitamos destinar todos los recursos con los que contamos ahora para lidiar con esta situación tan compleja que es el coronavirus. Precisamente en ese punto quería preguntarle, obviamente Argentina está enfrentando una crisis sobre otra crisis, una crisis recesiva que recibió este gobierno y la crisis sanitaria que se plantea ahora. ¿Cómo se imagina la economía saliendo de este tema? ¿En qué condiciones está de retomar el camino de crecimiento, de desarrollo que se planteaba este gobierno como objetivo por ejemplo, para estos meses que estamos? Bien, bueno, estos meses la realidad es que la actividad económica está cayendo fuerte, pero es por la razón de que hemos tenido que establecer una cuarentena, impedir la circulación para justamente que no circule el virus, para proteger a la salud de la gente. La consecuencia inmediata de eso es que la actividad económica se reduce. La economía está hecha, el sistema económico está preparado para funcionar con circulación de gente, circulación de bienes. Es por eso que tomamos medidas económicas para atacar las consecuencias que implican las medidas para proteger la salud. Un conjunto de medidas tiene como objetivo proteger a los sectores que quedan en una situación de mayor vulnerabilidad. Las medidas como el ingreso familiar de emergencia, el aumento de la UH, la asignación universal por embarazo, son transferencias de ingresos a sectores en situación de alta vulnerabilidad, sobre todo lo que es la economía informal, y al mismo tiempo el programa de asistencia al trabajo y a la producción, que cubre parte del salario de los trabajadores y las trabajadoras en el sector formal, porque nosotros queremos no solamente ahí proteger a esas trabajadoras y trabajadores, sino proteger al trabajo en general y proteger el saber hacer de las empresas, el capital que tienen las organizaciones, porque vamos a necesitar de esas empresas que le generan valor a la sociedad argentina. Entonces queremos evitar que haya una destrucción de empresas que implicaría que al salir del coronavirus tendríamos más problemas para poder despegar. Si protegemos eso, si protegemos al trabajo, protegemos a la producción, protegemos al saber hacer de las empresas, entonces vamos a tener mejores perspectivas de recuperación post-coronavirus. Y por supuesto el tema de la deuda, en el que estamos trabajando. Hay que ver a qué velocidad se termina resolviendo eso. Pero lo importante es ir ya comenzando a resolver ese problema de esta carga insostenible de deuda. Tal cual, pero y en ese esfuerzo que está haciendo el gobierno, sobre todo en materia de ingreso de todos los sectores, abarcando todos los sectores, ¿le preocupa la actitud de algunos sectores? Me refiero bancos que no están cumpliendo una función en cuanto a facilitar esa circulación de dinero con los créditos que el mismo gobierno decidió, grandes empresas que por ahí están aumentando precios o que están despidiendo o suspendiendo gente. ¿Cómo siente esa actitud de lo que podríamos llamar las corporaciones económicas importantes? Bien, bueno, hay medidas que se tomaron para lidiar con una cuarentena que en principio era corta y luego se han ido adaptando porque la cuarentena se alargó. Una de ellas es el tema de nosotros comenzamos con un plan que permitía a las empresas
acceder a crédito a una tasa más barata que la tasa de mercado para poder pagar salarios. Ahora, eso tiene una limitación, no es una medida que tenga una generalidad en un contexto como este, porque lo que ocurre siempre, y esto no es una crítica a los bancos, sino que es que el funcionamiento de los bancos le prestan a quien menos lo necesita, no a quien más lo necesita, esto es siempre así. Entonces, por eso luego transitamos al esquema de la asistencia directa, el Estado pagando de forma directa una parte de los salarios. Y nosotros vamos a continuar con este segundo esquema, que va a ser la característica central de la protección. O sea, un Estado muy activo en la economía y el post-pandemia, ¿cómo lo imagina? Uno ve hoy graves dificultades en el comercio exterior, no parecería ser que las exportaciones sean un motor muy importante de la economía en lo inmediato, por lo menos. ¿Dónde imagina que va a estar el principal impulso? ¿El Estado o la demanda interna? No, el Estado va a tener que tener un rol muy importante también, pero el sector privado también. Y volvemos a lo que conversábamos antes, que es muy importante, evitar que haya destrucción de capacidades en el sector privado. Que llegue viva esa industria. Exactamente, y eso es algo que es responsable. Hoy el Estado es quien tiene la posibilidad, la capacidad de hacer eso, es quien debe hacer eso y es lo que estamos haciendo. En ese sentido, ¿van a seguir con esta política que alguna vez usted mismo anunció de que esto es día a día y se van tomando medidas que van transformando también las formas de intervención que tiene el Estado en la economía? Correcto, porque hoy estamos en una situación en donde nadie en el mundo sabe cuánto va a persistir este shock, este coronavirus. Y también estamos en una situación en la cual las consecuencias de abrir la economía de golpe son inciertas sobre la salud. Lo que eso nos pide entonces es prudencia. Y ese ha sido el camino que el presidente ha liderado, o sea, es un camino de la prudencia y la responsabilidad. Aquí se va abriendo de a poco la actividad económica, pero se abre siguiendo pasos cortos, porque es como estar en una situación de oscuridad y en donde uno da un paso largo no sabe con qué se va a chocar. Así que se van tomando medidas que impliquen con prudencia y responsabilidad asegurar que estamos cuidando a la salud de la gente al mismo tiempo que vamos generando condiciones para que la economía también vaya pudiendo reaccionar a la velocidad que se puede. Le hago la última pregunta de mi parte. Estamos viendo con alguna satisfacción dentro de lo que es esta situación que en el tema sanitario Argentina está siendo vista con elogios de parte del resto del mundo, sobre todo lo que vemos en el mundo. ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa cuando usted se cruza en el grupo de los 20, los organismos internacionales, con lo que está haciendo hoy Argentina en una situación que muchos conocen con respecto al tema recesivo en que quedó la economía después del gobierno anterior y frente a esta situación? ¿Cómo nos están viendo? Bueno, se están viendo muy bien. Hay dos dimensiones de esta cuestión. La cuestión del coronavirus por un lado y la cuestión de la deuda por el otro lado, lo que es el manejo de la crisis macroeconómica que precede a la crisis del coronavirus. Argentina ya estaba sufriendo una crisis macroeconómica que era bien profunda. En cuanto al coronavirus y cómo manejar eso, bueno, Argentina efectivamente ha tomado medidas de forma muy rápida. El presidente anunció medidas de forma, como digo, inmediata, protegiendo a la salud de la gente, y en ese sentido lo que experimentamos fue un crecimiento de los contagios a una velocidad muy inferior a lo que ocurrió en otros casos. Con respecto a las medidas económicas, en el mundo ha habido tres grupos que tienen que ver con las transferencias directas de ingreso, la extensión del seguro de desempleo y la asistencia en términos de pagar salarios, que el Estado contribuya al pago de los salarios. Distintos países adoptaron distintas de estas medidas. Argentina adoptó los tres grupos de medidas al mismo tiempo y lo hizo de forma rápida. Y eso tiene que ver con las características de nuestra estructura demográfica, nuestra estructura institucional, y además también tenemos una ventaja, que es que aquí ya hay una red de protección social. Aquí ya existía una asignación universal por hijo, hay cómo llegarle a parte de la población y eso nos ayudó a implementar estas medidas. Hay otros países del mundo que están teniendo más problemas para hacerle llegar efectivo, dinero a la gente, porque no tienen estos esquemas.
De modo que en ese sentido Argentina tuvo una ventaja. Hay veces que se hacen ciertas comparaciones con el estímulo fiscal que hicieron otros países. Hay que tener mucho cuidado con esas comparaciones, porque lo que nosotros estamos haciendo es tomando decisiones que son de corto tiempo, medidas por un mes, y luego vamos viendo cómo reacciona y se vuelven a tomar medidas por otro mes. Otros países anunciaron cambios en el presupuesto para todo el año, como fue en el caso de los Estados Unidos. Entonces ahí se está viendo bien. Y después está la cuestión de la deuda, en la cual hay una legitimación internacional a lo que Argentina está haciendo. Argentina tiene el aval del Fondo Monetario Internacional en la propuesta de canje que hizo. Es una propuesta que está alineada con lo que el staff del Fondo Monetario Internacional, el personal técnico, había juzgado como la capacidad de pago sostenible de Argentina. Y también en nuestros diálogos con los ministros de Economía de los países del G20 y del G7 hay un reconocimiento a la razonabilidad de lo que Argentina está haciendo. Seguimos en vivo con el ministro Martín Guzmán, que está listo para escuchar las preguntas desde el piso. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches, ministro. Gracias también por este rato. Retomo y particularmente le hago un par de preguntas sobre temas que recién le contestaba a Raúl allí. La primera es con la situación actual, con la ayuda que ha dado y que está dando el Estado a las pequeñas y medianas empresas para pagar los sueldos de este mes. De allí le hago dos preguntas muy concretas. Primero, si ya tienen números, cantidad de empresas, el dinero que le costará al Estado esta ayuda, y en segundo término, si esto puede llegar a extenderse en el tiempo en la medida de que la cuarentena también se extienda luego de mayo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Los saludo a todos y a todas en el piso. Sí, hay una primera... la recepción ha sido obviamente muy positiva, está claro, hay un número grande de empresas que estaban necesitando esta ayuda y la inscripción continúa creciendo. Como explicábamos aquí, vamos manteniendo cierta flexibilidad para poder ir adaptándonos a cómo evolucionan las circunstancias. Entonces son medidas que anunciamos por periodos cortos, pero que después se pueden seguir extendiendo. Y esa es la premisa general. En la medida que sea necesario extender estas medidas, se van obviamente a extender, pero al mismo tiempo se van abriendo ciertos sectores de la actividad económica. Por lo tanto, va cambiando el tamaño de la población y el tamaño, la cantidad de empresas que van necesitando estas medidas. Claro, bien. Y la segunda está relacionada con el primer tema de charla, con la negociación por la deuda. Le pregunto si los acreedores extranjeros, el principal punto de conflicto es el periodo de gracia, o el principal pedido en todo caso, y si la República Argentina puede acortar ese periodo de gracia presentado originalmente en la propuesta. Esto siempre obviamente que son negociaciones en las cuales hay muchos parámetros en juego. Uno de ellos es efectivamente el periodo de gracia, pero también está la cuestión de los intereses, la cuestión de los vencimientos, cuando vencen los bonos. Todo ha sido puesto en la mesa. Nosotros lo que hicimos fue una oferta que busca internalizar nuestro entendimiento de las preferencias de los acreedores. Y la realidad es que Argentina hoy en día no tiene capacidad de pago y estamos en una situación que es realmente muy dura. Ya lo estábamos viviendo una crisis macroeconómica profunda. Todos los indicadores económicos y sociales marcaban un problema muy grande para la economía argentina, para la sociedad argentina, y Argentina necesitaba esta reestructuración. A esto se le sumó el coronavirus y obviamente empeoró las cosas. Y en ese contexto lo que nosotros hicimos fue seguir adelante con un proceso que habíamos encarado, porque era lo responsable, era lo que era un acto de buena fe, continuar a pesar de la situación del coronavirus, actuando de forma responsable y realizando una oferta a los acreedores que sea una oferta que podemos cumplir. Y eso es lo que hemos hecho y eso es lo que se está hoy en día discutiendo. Ministro, muy buenas noches. Gabriela Previtera lo saluda. Lo voy a sacar un segundo de lo que tiene que ver netamente con la reestructuración de la deuda. Hasta hace un rato hablábamos de que Sergio Massa se había reunido con cada uno de los bloques, con los líderes de cada uno de los bloques, para saber cómo iba a sesionar el Congreso. Y se sabe que uno de los proyectos que va a entrar tiene que ver con el impuesto a los patrimonios de las grandes fortunas. Quiero saber
¿Qué opina usted sobre este proyecto de ley que entraría la próxima semana, que por lo menos estaría en análisis? ¿Y cuánto podría ayudar a nuestro país, a la economía de nuestro país, que eso sea efectivo? Bien, buenas noches. Hoy estamos viviendo una situación en la cual se presenta una gran necesidad de proteger a sectores que han quedado en un estado crítico y al mismo tiempo tenemos restricciones muy fuertes desde el punto de vista del financiamiento. Argentina hoy no tiene acceso al mercado de créditos internacionales. Estamos buscando desarrollar el mercado de crédito interno, el mercado de deuda pública en pesos, pero las restricciones de financiamiento son muy fuertes. Lo que esto implica es que hay que buscar maneras de financiar medidas que son absolutamente necesarias. Y valorando la contribución que hacen a nuestra sociedad los distintos sectores de nuestra población, lo que se está pidiendo es un esfuerzo sobre la base de la solidaridad para abordar un problema que realmente en el que necesitamos de la solidaridad y necesitamos de la contribución de quienes están en condiciones de hacerlo. De modo que, bueno, esto es una medida que nosotros apoyamos. Obviamente que hay un montón de detalles que se van trabajando y que se van trabajando de una forma constructiva, pero Argentina necesita hoy de obtener ciertos financiamientos para medidas que son esenciales. Buenas noches, ministro. Nazarena Lomagno la saluda. Muchísimas gracias por esta comunicación. Quería preguntarle sobre el acuerdo de hoy entre la CGT y la Unión Industrial Argentina sobre la reducción salarial del 25% a los trabajadores del sector privado. ¿Qué es particularmente lo que opina usted? ¿Cómo ve este acuerdo que también ya tuvo el aval del ministro de Trabajo y del Desarrollo Productivo? ¿Y cómo cree que a partir de ahora la economía de las empresas va a evolucionar? Bien, no, esos son temas que estamos analizando obviamente en el seno del Gabinete Económico y no va a ser este el momento en que emita mi opinión al respecto, pero ya lo estaremos haciendo. Ministro, gracias por recibirnos, gracias por este rato. Allí cierran la entrevista nuestros compañeros allí a su lado. Buenas noches, un saludo. Bueno, gracias compañeros. Bueno, ministro, un placer poder conversar con usted. En general es optimista. Cuando llegó del exterior, cuando lo convocaron para ser ministro, nadie imaginaba esta situación. ¿Cómo se encuentra viviendo este momento de la Argentina? Bueno, primero sí, yo venía mucho a Argentina, estaba muy conectado, absolutamente comprometido con esto y realmente es como siempre digo, yo siempre le agradezco al presidente haberme dado esta responsabilidad que en un momento que ya era histórico y que ahora toma otra relevancia. Hoy en día el mundo enfrenta un desafío sin precedentes, Argentina enfrenta un desafío sin precedentes y aquí estamos, el gobierno bien aunado y en conjunto, dando todo para proteger a la población argentina. Bueno, muchísimas gracias, ministro, por esta entrevista con la televisión pública. Gracias, el placer es mío, es un gusto hablar con ustedes y con la televisión pública y bueno, en todo el país un fuerte abrazo a todas las argentinas y los argentinos. Gracias Raúl por sumarte y poner tu servicio por favor, en esta entrevista. Seguimos con ustedes. Muy bien. Ha dejado algunos títulos. Creo que el título, si vamos a lo mediático, digamos, a lo que queda, sería preocupante si los bonistas me elogiaran. Creo que ahí ya hay algo hasta incluso interesante, ¿cierto? Porque muchas veces se escucha o se lee la versión de los bonistas. Y esa versión, que probablemente sea negativa, pero es en algún punto lógica que sea negativa, como toda negociación. Sin dar demasiados detalles de lo que es la negociación, entiendo que quizás tenga que ver también en esto lo estratégico, para qué mostrar las cartas. Uno entiende que desde aquel día de la propuesta Nazarena se han empezado a comunicar para tratar de acercar las partes, ¿no? Claro, la idea de lo que quiere comunicar en realidad Guzmán es que es normal, ¿no?, en este proceso de negociación que los acreedores hagan una suerte de ida y vuelta entre la propuesta original y la contraoferta. Pero ya dijo Martín Guzmán, ellos son en líneas generales inflexibles con la oferta de reestructuración de la deuda porque es lo que se puede pagar. Es en este momento lo único que podemos ofrecer en base a nuestra realidad fiscal y es lo que se está ofreciendo de manera, como dijo el ministro y recalcó, de manera responsable.
Bueno, de alguna manera es lo que decías vos recién, ¿no? Va a mostrar las cartas justamente ahora y en una entrevista donde puede llegar a oídos de cada uno de esos acreedores. Está claro, también hubo rumores a lo largo de esta jornada de parte de esos acreedores diciendo que lo ven en una postura un poco más flexible como para negociar. Tal vez si hay un número chico que se pueda afinar, esa negociación está, si no, no sería negociación. Sí, difícil saberlo y está claro igual que el ministro aquí ha reconocido dos cuestiones. Una, la tensión existente en la negociación y otra, cuando habló de lo que está dejando y lo que dejará el coronavirus en la República Argentina, sumada a la recesión anterior, que es una situación dramática. No escatimó al momento de poner un adjetivo y de eso se trata. Después, está claro que no es la idea del gobierno hacer anuncios a mediano plazo, que simplemente son anuncios mes a mes. Día a día. Sí, claro. Dije mes a mes y soy exagerado. Semana a semana, día a día, nadie puede saber si dentro de un mes las medidas para ayudar a las pymes, por ejemplo, se volverán a dar. Sí, de hecho, cuando Nasa recién le preguntaba sobre los acuerdos que se dieron esta tarde, fue bastante cauteloso. Dijo, bueno, estábamos analizando una serie de medidas, prácticamente es un día a día. Es un día a día porque la verdad es que la expansión de la pandemia es un día a día y por tanto los efectos económicos también se van determinando a medida de que vayan aumentando los enfermos por coronavirus o no, se vayan disminuyendo. Entonces justamente no se puede hacer una proyección a largo plazo, sino más bien a corto. Vieron que dijo que hay países que directamente ajustaron su presupuesto de acá a fin de año. Bueno, acá no, todas las medidas que se están tomando son desde abril hasta mayo. Dicen en algunos decretos que se pueden extender hasta junio o mismo hasta octubre en los sectores más vapuleados, pero como dijo recién, es contando el minuto a minuto. Sí, en la negociación, la frase que en este momento se puede leer en nuestro Zócalo es quizás la carta principal que tiene la Argentina a la hora de negociar, que es el aval o el visto bueno del Fondo Monetario Internacional. Ha pasado Martín Guzmán, el ministro de Economía de la Nación, aquí en Televisión Pública Noticias. Para nosotros, el cierre de este primer bloque.